Empezamos con el tema es ajuste anual por inflación. Bienvenidos todos. Bueno, los puntos que vamos a considerar en esta exposición son, vamos a ver definiciones, sujetos obligados, un poco de fundamento legal, los momentos de determinación, cuándo es ajuste anual por inflación deducible o cuándo es ajuste anual por inflación acumulable, las consideraciones, algunas consideraciones especiales que necesitamos para la correcta determinación del ajuste anual, y veremos un ejemplo de un ajuste anual por inflación. Bueno, a efecto de que las personas morales determinen su resultado fiscal y el ISR correspondiente, tienen la obligación de realizar el ajuste anual por inflación, situación que puede generar un ingreso acumulable o bien una deducción autorizada, dependiendo de la situación económica de las empresas respecto de sus deudas o créditos. Es decir, cuando nosotros realizamos una proyección, en el caso de las personas morales, no siempre consideramos la parte del ajuste anual por inflación. A veces hacemos una proyección anualizada o de un cierre del ejercicio con lo que ya tenemos determinado. Y es muy importante considerar el ajuste anual por inflación, porque no siempre los ingresos que ya tenemos van a ser los ingresos definitivos. Podemos llegar a generar un ingreso acumulable para efectos de declaración anual por el ajuste anual por inflación, o incluso aumentar nuestras deducciones y tener una deducción autorizada extra debido al ajuste anual por inflación. Bueno, la ley del impuesto sobre la renta desde 1990 ha considerado los efectos de la inflación y la variación en el poder adquisitivo. Primero, con la comparación de los intereses con los componentes inflacionarios. Y no es sino a partir del año 2002 en donde se deduce o en su caso se acumula con motivo del incremento o disminución real de sus deudas y de sus créditos por el transcurso del tiempo y la inflación al cierre del ejercicio. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos deuda, cuando decimos crédito, y pues como conclusión cuándo la vamos a acumular o cuándo es que se deduce o que podemos usarla como deducción autorizada. Bueno, el procedimiento del ajuste anual por inflación consiste en comparar los saldos promedios mensuales de créditos con los saldos promedios de las deudas, aplicando el resultado neto de los mismos el factor resultante de la inflación anualizada. La operación anterior, o sea, el factor resultante de la inflación anualizada, dará como resultado la deducción que por inflación podrán realizar los contribuyentes o, en su caso, el ingreso que deberán reconocer al cierre de cada ejercicio. Entonces, después de hacer esta operación es cuando sabemos si tenemos un ajuste anual por inflación acumulable o un ajuste anual por inflación deducible. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Bueno, desde el principio estamos hablando de las personas morales. Y eso lo vemos en ¿quiénes son las personas morales? Lo encontramos en el artículo 7º de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y ya sabemos, como lo hemos visto en presentaciones iniciales, la persona moral se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y las asociaciones en participación, cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales en México. Entonces, las personas morales que realicen actividades empresariales son quienes realizan el ajuste anual por inflación. ¿Cuándo determinamos ajuste anual por inflación? Bueno, la obligación de determinarlo es al cierre del ejercicio. ¿Y cuándo consideramos que es un cierre del ejercicio? Esto nos lo rige el Código Fiscal de la Federación en el artículo 11. Y nos dice que cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando las personas morales inicien sus actividades con posterior al 1 de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen las actividades y terminarse el 31 de diciembre. ¿De qué se trate? Eso es cuando la persona moral, en este caso, inicia después del 1 de enero o
sí, es su año de inicio básicamente, porque si termina antes, bueno, también estamos hablando de un ejercicio irregular. Nos dice que cuando el ejercicio sea menor a 12 meses, para efectos del ajuste anual por inflación, el factor será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio que se trate. Normalmente es diciembre, pero si terminamos antes va a ser el último mes del ejercicio que se trate, entre el citado índice del mes inmediato anterior del primer mes del ejercicio que se trate. Ahorita más adelante veremos un ejemplo de un ejercicio regular, de un ejercicio irregular, para saber cómo determinamos ese cociente y que nos ayuda a determinar el ajuste anual por inflación. Bueno, cuando el ajuste anual por inflación es ingreso acumulable. Dentro del capítulo de los ingresos acumulables para las personas morales, específicamente en el artículo 18, fracción décima, nos dice que para efectos de este impuesto se incluirá el ajuste anual que resulte acumulable en los términos que señala el artículo 44 de la misma ley. Esto es, la autoridad considera que un contribuyente obtiene un beneficio económico por la disminución real de sus deudas, es decir, por financiarse con recursos ajenos, proveedores, acreedores, el mismo fisco, bancos, etc. En otras palabras, la persona moral va a tener un ingreso acumulable cuando mis deudas sean superiores, mis deudas hablando de las personas a las que yo les debo, por ejemplo, por eso estamos mencionando proveedores, acreedores. Cuando hablamos de fisco es porque cuando tengo impuestos a cargo que no he pagado, la autoridad considera que me estoy financiando con dinero de ellos, o con recursos de ellos. Es por eso que juegan dentro del ajuste anual por inflación y me puede dar un ingreso acumulable. ¿Cuándo es ajuste anual por inflación deducible o cuándo se considera una deducción autorizada? Bueno, si nos vamos por lógica, en este mismo orden de ideas, pero en sentido contrario, existe el mismo efecto cuando otorgamos crédito, o en términos generales, deudas a nuestro favor, cuando nosotros podemos cobrarle a alguien, reflejando una disminución económica por la disminución real de los créditos a la hora de hacerlos efectivos. Para ello debemos tocar el capítulo de las deducciones autorizadas para las personas morales, ahora con el artículo 25, fracción octava. Nos dice que para efectos de este impuesto se podrán incluir en el ajuste anual que resulte deducible en los términos que señala el artículo 44 de la misma ley. O sea que dentro del artículo 44, como ya vimos en la lámina anterior y en esta lámina, encontraremos el ajuste anual por inflación. Nuevamente, la autoridad considera que un contribuyente obtiene una disminución económica por la disminución real de sus créditos, es decir, por financiar a otros con recursos propios, clientes, deudores, etc. Pero ¿cómo diferenciar de manera rápida cuándo es crédito y cuándo es deuda? Una manera fácil de hacerlo es, por ejemplo, si se fijan los ejemplos que damos de clientes, deudores, estamos hablando de personas o de cuentas contables a las que yo les puedo ir a cobrar y ellos me van a regresar efectivo. Por ejemplo, normalmente, si hemos hecho ya un ajuste anual por inflación, no ponemos dentro del ajuste la cuenta de caja. ¿Por qué? Porque se supone que si yo voy y le cobro a mi caja, pues ya la tengo ahí y tengo el efectivo disponible en ese momento. Y si hablamos de bancos, bancos sí juegan para el ajuste anual por inflación. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a la institución y tocar a la puerta y decirle, bancos, necesito mi efectivo, y entonces me va a regresar ese efectivo. Lo mismo pasa con clientes. Clientes es una cuenta por cobrar que deriva de mis actividades. Entonces, si yo le voy y le cobro al cliente, ¿qué es lo que me va a regresar? Me va a regresar efectivo también. Es por eso que, por ejemplo, la parte de los inventarios normal o no juega para el ajuste anual por inflación. Y lo mismo pasa en el caso el ajuste con los
pasivos. ¿Qué pasa con los proveedores, con los acreedores, con fisco? En este caso hablamos de bancos porque me están financiando. Ellos van a llegar y yo lo que les voy a dar es dinero, entonces es efectivo. Entonces por eso tocamos el tema de proveedores, acreedores, al fisco, ¿cómo se le paga? Pues con efectivo. Bancos, si el banco me prestó, yo le voy a pagar con efectivo también. Entonces es una manera fácil de saber si la cuenta va o no dentro del ajuste anual por inflación. No es una regla, pero es una manera fácil de determinar, de por lo menos considerar que esas cuentas sí van a jugar dentro del ajuste anual por inflación. En resumen, siempre que me otorguen recursos, la autoridad supone un beneficio hacia nuestra persona. Y siempre que uno otorgue recursos a un tercero, la autoridad me da el derecho a considerar una disminución en contra del total de mis ingresos. Lo relevante aquí es tener en cuenta que no todos los conceptos juegan en este cálculo, sobre todo en los que a mí como contribuyente me benefician. Normalmente decimos, dentro del ajuste anual por inflación juegan las cuentas, unas cuentas muy específicas dentro de mis deudas, pero dentro de los créditos siempre va, o dentro de las cuentas de pasivo que se van a tomar en cuenta, siempre van todas, no son todas, pero sí son la mayoría. Bueno, hablando ya de la determinación del ajuste anual por inflación, como les mencionaba, está dentro del artículo 44 y vemos que las personas morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación como sigue. Dentro de este artículo viene el procedimiento para hacerlo y nos dice que se determinará el saldo promedio anual de las deudas y créditos. El saldo promedio será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses del ejercicio sin incluir los intereses que se devenguen en el mes. Ese es el paso 1, determinar el saldo promedio anual de las deudas y de los créditos. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable. Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible. Ok, entonces el factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio que se trate entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior. Para eso pusimos aquí una fórmula. Estamos hablando del índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio que se trate. Por ejemplo, para el ejercicio anterior o para este ejercicio que vamos a aplicar en el 2018, el cierre del 2017, tendremos el índice nacional del último mes del ejercicio que se trate, que sería diciembre de 2017, entre el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio inmediato anterior, en este caso diciembre de 2016. Eso se llama cociente y a ese cociente le restaremos la unidad. El resultado será el factor de ajuste anual. Entonces, de acuerdo al artículo 45, para los efectos del artículo 44, se considerará crédito. Tanto hemos estado hablando de créditos y deudas. ¿Cuándo es crédito? Crédito es el derecho que tiene una persona acreedora de recibir de otra deudora una cantidad de numerario, entre otros los derechos de crédito que adquieran las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de fondo, de inversión, en instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas señaladas en la fracción 9 del artículo 20 de esta ley. Hay algunas excepciones de los créditos que también vienen mencionadas en el artículo 45 y son las que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes, o sea que el plazo sea menor a 30 días naturales. Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en la asociación en participación, que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero. Tampoco se consideran créditos
los que la fiduciaria tenga a su favor con sus fideicomitentes o fideicomisarios en el fideicomiso por el que se realicen actividades empresariales, que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero. Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos efectuados a terceros, es decir, intereses. Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. Cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva, y las acciones, los certificados de participación no amortizable y los certificados de depósito de bienes y en general los títulos de crédito. Estos puntos no se van a considerar crédito a pesar de lo que nos dice la definición del artículo 45 de manera inicial. Ahora, ¿qué es deuda? Bueno, de acuerdo al artículo 46 y para los efectos del ajuste anual por inflación se considera deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, cualquier, entre otras, las derivadas del contrato de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas, a que se refiere la fracción novena del artículo 20 de la misma, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en que deban pagarse. Entonces, si se fijan, la parte de los créditos viene más específica en cuanto a qué no se considerará crédito, pero la parte de las deudas me dice que es cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras, o sea, me menciona como que también son deudas, arrendamiento financiero, operaciones financieras derivadas, etc. Por eso decíamos que cuando se trata de considerar las deudas que me darán un ingreso acumulable, bueno, se incluye prácticamente todas, aunque ahorita veremos algunas excepciones también, o algunas especificaciones de qué sí y qué no se consideran, ¿no? También son deudas los pasivos y las reservas del activo, pasivo o capital, que sean o hayan sido deducibles. Para estos efectos se considerará que las reservas se crean o incrementan mensualmente y en la proporción que representan los ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio. En ningún caso se consideran deudas las originadas por partidas no deducibles, en los términos de las fracciones 1, 8ª y 9ª del artículo 28 de esta ley, así como el monto de las deudas que excedan el límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción 27 del mismo artículo. Para los efectos del artículo 44, o sea, del ajuste anual por inflación, se considerará que se contraen deudas por la adquisición de bienes y servicios, por la obtención del uso o goce temporal de bienes o por capitales tomados en préstamo, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. O sea que también van a ser deudas, tratándose de la adquisición de bienes o servicios, así como de la obtención del uso o goce temporal de bienes, cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de esta ley, y el precio o contraprestación se pague con posterioridad a la fecha que ocurre el supuesto de que se trata. Tratándose de capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial o totalmente el capital. Bueno, ya especificamos y definimos qué es crédito, qué es deuda, cuándo es ingreso acumulable, cuándo es deducción autorizada. Vamos a ver algunas especificaciones o algunos puntos que debemos considerar para efectos del saldo promedio anual de créditos y deudas, contenidos dentro del artículo 85 del reglamento de renta. El artículo dice, quienes realicen el pago de la contraprestación por la cesión de derechos sobre los ingresos, por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, para el cálculo del saldo promedio anual de sus créditos considerarán el valor total de la contraprestación, así como el plazo que se hubiera determinado en el contrato. Quienes reciban el pago de la contraprestación por la cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles para el cálculo del saldo promedio de sus deudas, considerarán el pago de dicha contraprestación como parte de sus deudas. Entonces, estamos hablando de más acumulación de deudas, es decir, de más cuentas que van a jugar para el ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplica por el factor del ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación acumulable.
Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible, es lo que ya veíamos anteriormente. El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad del cociente que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio que se trate entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior. Ya hicimos como un resumen de cuándo es crédito, cuándo es deuda, cuándo es ajuste anual por inflación acumulable, cuándo es deducible y cómo determinamos el cociente y el factor de ajuste anual. Vamos viendo un ejemplo de la determinación del ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible. El primer paso es determinar, como veíamos, de acuerdo al artículo, la determinación de los saldos de los créditos y deudas anuales. En este caso tenemos dos supuestos. En el supuesto 1 tenemos deudas superiores a los créditos. En el supuesto 2 tenemos créditos superiores a las deudas. Pero ¿qué pasa en cada uno de los casos? Como decíamos, vamos a determinar entonces el cociente. Para eso necesitamos el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio que se trata. Este es un ejercicio regular, por eso tenemos diciembre de 2016 entre diciembre de 2015, que es de donde ya tenemos números finales. Este fue el cociente que utilizamos en la declaración anual del ejercicio pasado. Se hace la determinación, se resta la unidad y entonces tenemos el ajuste anual. Este es mi factor de ajuste anual que aplicaremos ya sea si mis deudas o si mis créditos son superiores, dependiendo. En un ejercicio irregular, suponiendo que el inicio de operaciones en este caso es abril, como comentábamos, se va a utilizar el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio que se trate, que veíamos que era diciembre, entre el índice nacional de precios al consumidor del mes inmediato anterior al ejercicio del que estoy hablando. En este caso, si estamos iniciando operaciones en abril, yo tomaría el índice nacional de marzo, como lo veíamos en las primeras láminas. Al final me da un resultado, eliminamos la unidad y entonces tengo mi ajuste anual por inflación, ¿no? El paso 3 es la determinación del ajuste anual por inflación acumulable o deducible. En el supuesto 1 teníamos un ajuste anual por inflación acumulable cuando mis deudas eran mayores a los créditos. En este caso tendría una acumulación de 67 pesos, pero ¿qué tal que estamos hablando de millones? Entonces a lo mejor no es tan poca o tan baja la cifra. Creo que es parte de lo que se comentaba en la sesión pasada, de decir, bueno, a lo mejor es mucho trabajo todo esto para tener importes tan bajos, ya sea acumulables o ya sea deducibles, sin embargo, impactan a veces en el resultado. Por ejemplo, en el supuesto 2, el ajuste anual por inflación es deducible, o sea que mis créditos son superiores a mis deudas. Tengo 12,000 de diferencia dentro de mis créditos y entonces mi deducción en este caso es de 403, tomando el factor del ejercicio anterior. Entonces, podemos llegar a hacer una evaluación exhaustiva de mi balanza de comprobación, de mi analítica, de mi catálogo de cuentas para ver qué cuentas integran o cuáles no para efectos de ajuste anual por inflación. Y a lo mejor el resultado no es tan impactante. Sin embargo, a lo que nosotros vamos es que hay que tomar en cuenta que va a haber o una acumulación de ingresos extra a lo que ya venimos considerando o una deducción autorizada extra a la que ya venimos considerando dentro de nuestras proyecciones o dentro de las deducciones normales que tenemos pues mes a mes. Entonces, ya definiendo un poco el ejemplo, si el saldo promedio anual de las deudas es mayor que el saldo promedio anual de los créditos,
Esto es que la diferencia entre ambos, la diferencia entre ambos se deberá multiplicar por el factor del ajuste anual y el resultado se considera ajuste anual por inflación acumulada. Si el saldo promedio anual de las deudas es menor que el saldo promedio anual de los créditos, bueno, la diferencia entre ambas de igual forma se deberá multiplicar por el factor de ajuste anual y el resultado se considerará ajuste anual por inflación deducible. Pero ¿qué debo de considerar o qué debo de tomar en cuenta para que no sea tan impactante o que el impacto ya esté considerado dentro de los precierres o dentro de los cierres de la empresa? Bueno, de acuerdo al artículo 46, establece que se deberán considerar, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras. Esto ya lo vimos anteriormente, pero es importante especificar que sí se van a considerar los contratos de arrendamiento financiero, de operaciones derivadas de la misma, pero también las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último día del periodo al que corresponda y hasta el día en que deban pagarse. Es decir, hablando un poquito más pues, coloquial, decimos que dentro de mis deudas voy a considerar, bueno, se encuentran dentro de mi pasivo. Y entonces voy a considerar sí los contratos de arrendamiento financiero, de operaciones derivadas, pero es importante sacar o determinar un costo-beneficio, empezar a considerar las aportaciones para futuros aumentos de capital. Esa es una cuenta recurrente, es una cuenta que podemos ver en la mayoría de las personas morales, que al parecer nos está inyectando capital, que no nos está costando, porque no nos está costando intereses, porque los socios están aportando para futuros aumentos de capital. Sin embargo, eso tiene un costo. Y este costo es que juega para el ajuste anual por inflación y que me puede traer como consecuencia un ingreso acumulable. ¿Qué pasa con las contribuciones causadas? Bueno, entre más me tarde yo en pagar esas contribuciones, pues son más meses en los que se van a considerar dentro del saldo promedio de las deudas, y entonces me pueden también generar un ajuste anual por inflación, o incluso si no tengo las cuentas depuradas, a lo mejor llega la autoridad y las puede tomar en cuenta dentro del ajuste anual por inflación. Está mal, sí, pero aquí lo importante es tener la parte de la balanza de comprobación, de la analítica, depuradas y provisionado como debe de ser, y pues obviamente pagadas como deben de ser. Las contribuciones causadas solo se tomarán en cuenta hasta la fecha en que debió pagarse, independientemente de que se pague o no. El IVA solo en la parte pendiente por pagar al fisco federal, si deberá incluirse como deuda, y no el impuesto causado por las actividades realizadas por el contribuyente. Las retenciones de IVA también se consideran deudas. Sin embargo, han de considerarse como deudas los impuestos federales, estatales o locales, por ejemplo, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, las aportaciones de seguridad social, el impuesto sobre nómina y los impuestos celulares que lleguen a establecer algunos estados, ¿no? Al final son impuestos que debemos, y como decíamos desde las primeras láminas, la autoridad considera que nos estamos financiando con recursos ajenos, con recursos incluso de ellos, y pues por lo tanto debemos de considerarlo dentro de las deudas. La provisión de la PTU, esto también es muy importante. Hay empresas que provisionan su PTU, los dividendos decretados no exhibidos a los accionistas, ambas significan cuentas por pagar y por tanto deudas. Entonces, dentro de las deudas, dentro de las cuentas que me van a generar un ajuste anual por inflación acumulable, un ingreso acumulable, bueno, prácticamente entra la mayoría de las cuentas, ¿no? Siempre que yo me esté financiando de un dinero de un extraño o de un ajeno a la empresa, van a jugar dentro del ajuste anual por inflación. También son deudas los pasivos y las reservas del activo, pasivo o capital que sean o hayan sido deducibles. Para estos efectos se considerará que las reservas se crean o incrementan mensualmente y en la proporción que representan los ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio. Contablemente, los anticipos de clientes son pasivos. Sin embargo, para efectos de ISR,
dichos anticipos se consideran ingresos y los acumulamos de hecho, entonces al considerar un ingreso dejan de existir como deuda para efectos fiscales. Esto para empezar a palomear o depurar cuáles cuentas de mi activo sí van a jugar y cuáles cuentas en este caso de mi pasivo no van a jugar para el ajuste anual por inflación. Otro punto a considerar muy importante es que en ningún caso se considerarán deudas las originales por partidas no deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, y aquí vienen las fracciones enunciadas, así como el monto de las deudas que excedan el límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción 27 del mismo artículo, del artículo 28. Bueno, ya hablando mucho de deudas, mucho de crédito, vamos viendo un ejemplo rápido de cómo determinamos el ajuste anual por inflación en las empresas. Como mencionábamos, pues hay que determinar primero el saldo promedio anual de los créditos, posteriormente el saldo promedio anual de las deudas, de cada uno de los ejercicios, del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el saldo final de los créditos de cada uno de los meses. Tenemos el ejercicio completo. ¿Y qué cuentas vamos a considerar? Como lo mencionaba inicialmente, son cuentas que yo voy a ir, voy a tocar la puerta y me van a regresar mi dinero, ¿no? Efectivo. Por ejemplo, bancos, por ejemplo, inversiones, por ejemplo, inversiones, tenemos clientes, tenemos deudores, documentos por cobrar, el IVA a favor, porque no nada más puede ser que yo me esté financiando con dinero del fisco, a lo mejor el fisco también se está financiando o tiene recursos de la empresa dentro de impuestos a favor, pero para eso yo tengo que llenar un formulario, yo tengo que hacer una solicitud de devolución y entonces decirle al fisco, oye fisco, regrésame mi saldo a favor porque me debes, pero sin embargo sí juega dentro del saldo promedio anual de los créditos, ¿no? Entonces hacemos el saldo promedio mensual, tenemos una suma de créditos y empezamos a determinar así con esto nuestro ajuste anual por inflación. Lo mismo pasa con las deudas, como comentaba, tenemos proveedores, acreedores diversos, documentos por pagar, tengo el IVA por pagar. Es muy importante las aportaciones para futuros aumentos de capital. Como les comentaba, puede llegar a ser una parte o una suma importante dentro de la empresa. Tenemos la suma de deudas y el saldo promedio. Posteriormente se hará la diferencia entre deudas y créditos. Si ya tenemos el cociente determinado, le restamos la unidad y multiplicamos. Y entonces determinaremos si tengo un ajuste anual por inflación acumulable o un ajuste anual por inflación deducible. Bueno, como conclusión, es importante tomar en cuenta las consideraciones que mencionábamos para el correcto cálculo del ajuste anual por inflación, ya que dependiendo de su monto y su característica de deducible o acumulable, repercute directamente en el resultado fiscal del ejercicio. Como se puede observar, el procedimiento no es complejo. Lo complejo yo creo que es determinar qué cuentas van a jugar y qué cuentas no van a jugar para el ajuste anual por inflación. Sin embargo, siempre hay que hacer un análisis detallado de nuestros catálogos de cuentas para ver qué se debe y no de considerar, así como también valorar el costo-beneficio de los financiamientos que tenga la empresa. De los financiamientos hablando de todos, ¿no? De proveedores, de acreedores, también de las aportaciones para futuros aumentos de capital, siempre tomarlos en cuenta. Como decíamos, a veces en las empresas forman parte, o es una cuenta considerable. Podemos decir en conclusión que cuando una persona moral se está financiando a través de terceros, ya sea socios, proveedores, acreedores, autoridades fiscales, bancos, estará obteniendo un ingreso, el cual está gravado para efectos del impuesto sobre la renta. Y por el contrario, si manejamos una empresa solvente por sí misma, generamos una deducción autorizada. Ya empezamos con el chat. Ahorita vemos si empiezan las preguntas o sus comentarios, pues pueden abrir sus micrófonos, ¿no? Ok, las preguntas, nos dice Juan Carlos Osler,
Dice, las personas morales SC y AC están obligadas a calcular el ajuste anual por inflación. Y otra de las preguntas es, ¿los créditos y deudas en moneda extranjera qué tratamiento tienen? Bueno, las personas morales SC y AC están obligadas a calcular el ajuste anual por inflación. Las AC no están obligadas, ya que no tienen actividad empresarial. Las SC sí estarían obligadas a calcular el ajuste anual por inflación, a pesar de que nosotros determinamos como SC nuestro impuesto en base, no es precisamente a flujo, pero lo calculamos para ver qué resultado nos da y qué resultado nos impacta. En cuanto a los créditos y deudas en moneda extranjera, el tratamiento que tienen es hacer la conversión, es hacer la conversión y considerarlas ya sea dentro de las deudas o los créditos que tengan, ¿no? No sé si respondí la pregunta acerca de los créditos y deudas en moneda extranjera acerca del tratamiento, pero o sea, siempre hay que tener mi moneda extranjera valuada al tipo de cambio en el primer día del mes, como nos comenta Pepe. No sé si tengan alguna duda, otra duda, algún comentario. ¿Alguien que quiera hacer algo? El tratamiento de las aportaciones para futuros aumentos de capital, cuando está formalizado en minuta su capitalización. Bueno, si ya lo tengo si estamos hablando de que el capital ya se formalizó, pues entonces no lo tengo dentro de las aportaciones, ¿no? De lo contrario, si nada más tengo la cuenta, sin un protocolo, si nada más tengo la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital y le estoy inyectando dinero a la empresa, entonces sí juega para efectos del ajuste anual por inflación. Sí, es correcto. No sé, ¿algún otro comentario? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Y más comentario, nada más, mostrarles una parte de los colaboradores de aquí la oficina que están capacitando. Nada más quiero que vean aquí, Pepe y todos, ahí están parte del despacho. Estamos en otra área que no conoce la oficina. Nada más le voy a dar poquita vuelta aquí a que los saluden, lo conozcan. Está Alberto. Estamos, ¿cuántos somos? 15. Bueno, estamos un buen número de capacitadores aquí, aprovechando la tecnología. Excelente, mi amigo. Muy bien. Qué bueno. Saludos a todos, ¿eh? Igualmente, Pepe. Aquí, Adolfo, ibas a preguntarte. Sí. Tenemos una pregunta aquí. Nada más quieres que les saludara. Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Sería sobre las aportaciones para futuros aumentos de capital. He visto que algunas empresas lo tienen en lo que llamamos auditoría. Y mi pregunta es que si sería que tengan esas cuentas para tener más deudas. ¿Sería como una estrategia fiscal? Tener aportaciones para futuros aumentos de capital. No, yo creo que como estrategia no, porque al final me incrementaría mi ingreso acumulable, ¿no? Entonces, no lo veo como una estrategia, no sé los demás qué opinen, pero a mí no me, al contrario. Yo creo que a lo mejor tener aportaciones para futuros aumentos de capital sin protocolizar, sin tener un cuidado y una fecha establecida de cuándo las vamos a ya meter como capitalización, pues a nosotros como revisores nos puede llegar pues a llamar un poco la atención, ¿no? Y a ver con la empresa, oye, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Por qué no lo has hecho? Etcétera. Sí, definitivamente hay que tener aportaciones sin protocolizarlas, o sea, sin formalizarlas. Esas, para efectos del ajuste anual por inflación, es una deuda y por lo tanto esa deuda me genera un ingreso por ajuste anual por inflación, lo que me haría, en un dado caso, lejos de pagar menos, pues me haría pagar más, pues, definitivamente, ¿no?
Ok, gracias. No hay nada. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Nadie? Ok, si no hay más preguntas, pues agradecerte, Marta, de nuevo, ¿no? Que nos hayas apoyado con este tema. La semana que entra tenemos ¿qué, Marta? La semana que entra no tenemos cafecito hasta la siguiente. Y, Ah, es cierto. y tenemos el tema de... es tipo de cambio, efectos del tipo de cambio. Ah, ok, muy bien. Que es algo muy importante, ¿eh? Fluctuaciones Bueno, cambiarias. todo lo que es fluctuaciones cambiarias, ¿no? Que es mucho, pero créanme lo que mucho, muy importante y que en las empresas, sobre todo en las empresas que tributan bajo el régimen de flujo de efectivo, de efectivamente cobrado, hemos encontrado muchos, pero muchos errores al respecto, ¿no? Creo que vas a ser tú, Fernando, ¿ah? Sí, sí, aquí me va a tocar participar. Muy bien, entonces nos vemos, primero Dios, el día 27, el próximo café. Muchas gracias a todos por participar. Saludos.